Incahuasi significa casa del Inca. La primera ascensión documentada fue en el año 1923. E imaginen la sorpresa de los sandinistas al descubrir pircas en un lugar muy cercano a la cumbre. Es que hasta aquí llegaban los incas por motivos ceremoniales. Este cerro es el segundo santuario preincaico de altura más importante, después del Yuyayaco. Para los amantes de la montaña, yo diría que es un lugar casi de ensueño. A primera vista enamora o uno no vuelve nunca más. Conocerla hay que conocerla. Yo he vuelto varias veces porque a mí me ha enamorado. Es un paisaje extremadamente hostil y además extremadamente encantador. Amplitudes gigantescas, inmensidades, distancias enormes, montañas altísimas, o sea, una desmesura en todo lo que uno puede observar, con una belleza inigualable. Generalmente uno puede encontrar de noche los cielos más hermosos, uno puede ver estrellas que jamás vio porque el cielo es totalmente límpido, un lugar sumamente desértico, poblado de muy pocos animales, casi sin presencia humana, sin embargo con presencia humana desde hace siglos. Las montañas son bellísimas, son todas montañas de extrema altura. Gran cantidad de ellas supera los 6 y los 6.500 metros, con lo cual las hacen montañas de difícil ascenso, separadas por enormes extensiones de tierra totalmente virgen, con lo cual cada una de estas montañas tiene larguísimas sendas donde acceder a sus bases para luego escalarla, todo lo cual hace que una expedición a este lugar sea una expedición totalmente diferente a lo que es subir montañas en cualquier otro lugar de la Argentina. Bueno, esta pequeña introducción que hacemos para hablar de el Incahuasi, una hermosísima montaña que se encuentra en el norte argentino, más precisamente en Catamarca, tiene como objetivo comentarles, entre otras cosas, un poco la historia de la región. Historia que se basa más en los elementos arqueológicos que en la propia historia en sí, es decir, los documentos que vamos a encontrar acerca del Incahuasi y de la región andina tienen que ver más con materiales más relacionados a la arqueología que a la historia, es decir, a las fuentes escritas. Desde ese punto de vista, el Incahuasi es una montaña sagrada para los incas, pero esto requiere ahí sí un poco más de análisis porque vendría a ser una montaña sagrada para los incas porque en realidad en el mundo andino las montañas son dioses, son deidades, son entidades que tienen que ver con una totalidad, con una cosmovisión. Indudablemente es parte de un paisaje inseparable entre meseta, entre montaña, y en donde estas culturas desarrollaron una perfecta armonía con ese entorno y valoraron por sobre todas las cosas esa naturaleza y ese entorno, dándole una, podríamos decir, una mirada que puede sintetizarse en que las montañas están vistas como dioses. El Incahuasi en quechua significa morada del Inca,
morada porque los incas consideraban que la montaña era justamente la morada de los dioses, la morada del Inca. El Inca como también una divinidad, en el sentido de que las montañas están vistas en el mundo incaico, en la cultura incaica andina, como dioses, y esos dioses representan la vida, representan el agua que fluye, representan el devenir del universo, representan el continuar absoluto. Cuando uno se dirige a las montañas como el Llullayaco o el Incahuasi, va a encontrar una innumerable cantidad de restos arqueológicos, los cuales deben ser cuidadosamente preservados. En principio deben ser trabajados, deben ser estudiados por arqueólogos y especialistas que detrás de proyectos de investigación puedan realmente interpretar el sitio, preservarlo y darnos el conocimiento científico que necesitamos para conocer más de ese mundo fascinante de la montaña y del mundo andino, que es el que se extiende hasta la provincia de Mendoza en nuestro territorio. Y esto específicamente en el mundo incaico es así. Pero es pre-incaico teniendo en cuenta que viene de un largo desarrollo sociocultural de más de 2000 o 3000 años antes de la instalación del imperio incaico. Y es que el Incahuasi está justamente instalado, por así decirlo, desde el punto de vista natural, en una encrucijada de rutas de muy fácil tránsito entre lo que es el Valle de Chaschuil hacia el lado de Argentina en Catamarca y lo que es Atacama hacia el lado de Chile. En ese contexto, estas montañas tienen una particularidad que es la de pertenecer a un inmenso tráfico caravanero que se conoció en el mundo andino muchísimo antes de la instalación del mundo incaico o de la cultura incaica propiamente dicha. Antes de la llegada del imperio incaico al altiplano boliviano, Tiahuanaco fue el centro de una de las culturas más longevas de América del Sur, con 25 siglos de duración, que comprendieron desde el 1500 a.C. hasta el año 1000 de nuestra era. Esta cultura basaba su economía en la agricultura y la ganadería y abarcó los territorios de Bolivia, el sur de Perú, el noroeste de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas. El volcán Incahuasi, de 6.638 metros, fue testigo de un intenso tráfico caravanero en este periodo preincaico, ya que se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca, en lo que hoy es el Paso San Francisco, que conecta los sectores centro-norte de la República Argentina y la República de Chile. Organizar un viaje y una expedición a estos lugares requiere ciertos preparativos previos, dado que más que subir una montaña es una expedición. El Incahuasi se encuentra a unos 200 kilómetros del poblado más cercano, con lo cual lo hace un lugar bastante alejado de toda posibilidad de recibir cualquier tipo de ayuda externa, con lo cual requiere reunir todo tipo de equipamiento, incluyendo los equipamientos naturales, como pueden ser el equipo individual de ropa y abrigo de cada persona, los equipos grupales, equipos de escalada, equipos de carpas, comida, provisiones, combustible, etc. Partimos de Mar del Plata en 2 camionetas y hicimos el viaje en 2 días, haciendo una escala previa en Córdoba y después llegamos a Fiambalá. Y desde Fiambalá nos dirigimos a la montaña propiamente dicha. Hicimos un trayecto a través del río Chaschuil, entrando por el valle del mismo nombre, hasta la mitad del camino, donde iniciamos nuestro proceso de aclimatación, con lo cual iniciamos la primera estancia o primer campamento alrededor de los 3.000 metros de altura. A mis espaldas ven ustedes la apertura del Valle de Chaschuil. Estamos en la provincia de Catamarca. Este valle conecta directamente con el Paso de San Francisco, que actualmente se llama así, y con el Pacífico, es decir, con la parte actualmente chilena. Sirvió de tráfico caravanero en el periodo formativo y posteriormente con la llegada de los incas a este lugar. Es decir, que estamos recorriendo, o vamos a empezar a recorrer, mejor dicho, un lugar en donde el intenso tráfico caravanero y la prematura ocupación de este lugar nos está hablando del periodo
formativo y nos está hablando de hace 1500 años para esta parte. Lo que vamos a ir relevando son sitios arqueológicos a medida que lo vayamos encontrando, y lo que vamos a ir tomando también son imágenes de aquel viejo tráfico caravanero que sirvió de conexión entre, podríamos decir, la llanura y la cordillera y la alta montaña posterior, a la vez que se entra ya directamente a la parte de Chile, a la puna argentina y chilena. La teocracia tiwanaku articuló una integración entre los pueblos andinos, poniendo en comunicación distintas y distantes regiones ambientales, étnicas y litúrgicas. Así, desde el Pacífico, los atacameños traficaban al interior algas secas, conchas y figurillas, pescados y mariscos secos, cobre y sal, entre otros productos. Desde los valles serranos trasandinos se comerciaba hacia los pueblos circundantes y puneños maderas, alucinógenos, conchas de agua dulce, plumas y aves tropicales, estaño, tabaco y sustancias psicotrópicas. La zona del actual Incahuasi aparece como parte de las encrucijadas del mundo andino, inserto en las rutas caravaneras altamente transitadas entre Copiapó y la actual Catamarca. Nuestro noroeste, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, es una zona riquísima. Múltiples expediciones arqueológicas han encontrado restos y los han estudiado como corresponde, generando controversias desde ese punto de vista, como siempre genera una disciplina tan creativa como la arqueología. Esto es el hecho de, por ejemplo, tomar niños momificados y llevarlos para su estudio a los lugares correspondientes y luego exhibirlos en muestras, lo que genera una controversia sin dudas y genera discusiones en contra y a favor. Lo importante de nuestro noroeste y específicamente de la región en donde está el Incahuasi es su inmensa riqueza natural, su prodigiosa belleza y su inmensa riqueza arqueológica. Es absolutamente necesario tener en cuenta que debe haber políticas públicas que tiendan a preservar estos sitios desde todo punto de vista, viéndolos como esa integralidad de lo que hablábamos del mundo andino, es decir, el hombre, el entorno y la cultura. Desde el punto de vista, podríamos decir, histórico, específicamente más que arqueológico, la llegada del europeo va a cortar esta historia andina más prístina, más original, podríamos decir, menos contaminada por la llegada del hombre blanco y su búsqueda desenfrenada del oro, de la plata y de otros recursos naturales, que van a terminar por dar por tierra a la estructura andina, no solo del imperio incaico, sino aquellas que habían dado sentido al imperio incaico y que habían dado sentido al mundo andino. Hoy por hoy todavía uno puede ver en nuestro noroeste esta tensión entre ese pasado y este presente, en donde, sin ir más lejos, los chicos, adolescentes, terminando el secundario en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, muchas veces abandonan sus pagos, su región, para trasladarse a centros urbanos. Lo que va a implicar también es un cambio que se viene gestando desde lo cultural hace mucho tiempo y que es un enorme desafío, viéndolo desde muchos puntos de vista, puesto que la preservación de nuestro noroeste desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, tiene que ver muchísimo también con la gente y su cultura, con la gente y su raigambre, con la gente y su mirada acerca del lugar que les tocó nacer, crecer y vivir.
para nosotros, nacidos y criados cerca del mar, ir al mundo andino significa, desde el punto de vista de ir a explorar las montañas, por el solo hecho de estar en ese contacto con esa naturaleza tan maravillosa, implica, como les decía, un enorme desafío cada vez que uno se dirige allí, puesto que nuestra vista, nuestros sentidos van a adquirir nuevamente conocimientos que antes no esperábamos descubrir, que antes no esperábamos encontrar, y que esa belleza tan cautivante, que ese mundo tan cautivante, tan indisolublemente ligado a, si se quiere, un misterio que tiene que ver más también con lo espiritual que con lo histórico, con lo arqueológico, nos muestra que debemos, por sobre todas las cosas, tratar de que ese mundo se muestre en la escuela, se muestre lo más fidedignamente posible a lo que originalmente fue, y que se rompa de una vez por todas con esta concepción que tenemos tan eurocentrista de la historia, en donde miramos América o miramos nuestra realidad y nuestros pueblos originarios siempre desde la óptica de la vereda de enfrente, siempre desde la óptica del eurocentrismo o del etnocentrismo, cuando nuestra escuela debería valorizar y debería poner, como indudablemente esta renovación de las sociales lo está haciendo, esa riqueza cultural como objeto de estudio ya desde tercero o cuarto grado de la escuela primaria. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos la semana que viene con más ciencia y medio ambiente. Gracias.